misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. Hola Howard, te comparto esta historia de terror navideño que me pasó el año pasado, aprovechando que estamos nuevamente llegando a diciembre y que hace poco redescubrí tu canal. Soy un fan de lo paranormal y aunque suelo ser un poco escéptico respecto a la brujería, lo que me pasó cambió mi perspectiva. Era 24 de diciembre del año 2023 y yo me encontraba con mi mamá y mi hermano menor en el piso de mi casa, allá en Bogotá. Eran aproximadamente las 8 p.m. y el movimiento navideño por las calles empezaba a sentirse más fuerte. Estábamos compartiendo un agradable momento viendo una película cuando, de repente, un gran sonido se escuchó afuera de la casa. Era similar a un golpe metálico, pero no causaba ese eco característico. El tema fue que mi mamá salió a revisar y mi hermano pequeño la acompañó. Pasados unos 5 minutos, noté que se estaban demorando mucho, así que intenté salir al patio para ver si todo estaba en orden, pues tampoco había oído nada más. Cuando fui a la puerta e intenté abrirla, parecía que algo la bloqueaba desde adentro, a pesar de que evidentemente allí no había nada. Miré mi reloj, eran las 8:52 de la noche. Seguí intentando abrirla por un rato más, pero no tuve suerte. Cuando me di la vuelta, vi en el piso un líquido verde, casi neón, que parecía una especie de rastro. Pensé que mi hermano había hecho un desastre con alguno de sus juguetes o algo así por el estilo, pero cuando llegué a donde provenía el rastro, quedé tan impactado como extrañado. Un perro, que nunca había visto antes, había entrado a la casa y estaba empapado de esa rara sustancia. Me acerqué y la desgraciada criatura me mordió en la mano. Por el dolor me aparté e intenté buscar algo con que vendarme. Cuando volví al baño no vi al perro, pero escuché que abajo la puerta se abría y la voz de mis familiares regresaba. Eso me dio una profunda calma. Pensando que todo había terminado, aunque extrañado, fui al espejo para echarme agua en la cara con mi mano herida. Lo que vi me impactó profundamente. En mi reflejo, mi cara estaba totalmente deformada, como si se me hubiera extendido el agujero de la boca hasta las muelas, dejando ver toda mi dentadura y una sonrisa macabra. Además, me faltaba el ojo izquierdo y de su cuenca destilaba muchísima sangre. Otro detalle aterrador, la misma marca de mordedura de aquel perro ahora estaba en mi cabeza. Y ahí grité. Mi mamá subió a ver qué pasaba y como era de esperarse no vio nada. Tuve que decirle en ese momento que grité porque casi dejaba caer una pieza de porcelana que teníamos allí en el baño. La imagen del reflejo fue tan traumática que no pude dormir en días. Jaguar, el caso es que al tiempo desarrollé la suficiente confianza hacia mi madre para contarle lo que había visto y tuvimos una larga charla al respecto. Yo le juraba que no estaba loco y ella me creía, pues digamos que a medias, ¿no? Tras un tiempo, fuimos a consultar con un consejero espiritual del barrio, un sujeto al que hasta el momento yo veía como un casi vendehumos. Él nos dijo que muy probablemente era brujería y que el reflejo era una imagen de cómo quedaría mi rostro de verdad si me seguía aplicando eso que me aplicaba. Yo quedé en shock, pero le creí. Desde entonces empecé a usar amuletos y ese tipo de cosas. El consejero, como le digo yo, también mencionó que si volvía a presenciar algo similar, debía acudir a él, pues significaría que el supuesto hechizo seguía en curso. No le contamos nada a mi hermano menor y descartamos que fuese una mera alucinación, ya que yo nunca había padecido de algo así. Y bueno, Howard, la época se acerca otra vez, aunque estoy tranquilo porque en todo el año no viví nada parecido. Me aterra recordar aquella imagen de mi cara desfigurada. Pero bueno, muchísimas gracias, saludos y gran apoyo al terror nacional. Hola Howard, siempre coloco de fondo todos los videos de su canal y escucho todas las historias de toda la gente. Quería aportar mi granito de arena contando mis historias, las cuales he vivido desde chino hasta ahora.
Mi nombre es Jonathan, soy de Bucaramanga. Mi primera historia es cuando escuché La Llorona en una finca familiar en Lebrija. Estábamos en pleno diciembre jugando al Monopolio junto con mis primos y todo el mundo estaba enfiestado. En medio del ruido escuché un llanto a lo lejos de una mujer y perros ladrando. Yo, con mi inocencia, paré el juego y les pregunté a todos que si escuchaban ese sonido. Todos me decían que solo escuchaban los perros ladrar, pero solo mi tía y yo escuchábamos el llanto de una mujer llorando con desesperación. Eso nos hacía erizar la piel y sentir un frío ni el hijueputa. Mi tía me dijo que me calmara, que no pasaba nada. Yo seguí jugando, pero me pudo la curiosidad y salí un momento al patio detrás de la casa. La finca era enorme y era en una loma. Al final de todo eso pasaba una quebrada. En plena oscuridad salí un momento para escuchar mejor el llanto. Oscuridad total, sintiendo la adrenalina, iba bajando un poco la loma, creo que estaba como hipnotizado. Mi tía, que también escuchaba el llanto, se alertó de que no estaba y salió al patio a llamarme. «Jonathan, chino marica, ¿qué está haciendo por allá? Venga para acá». Yo escuché a mi tía, paré y dije, ¿qué hueputas estoy haciendo? Me giré rápidamente para volver al patio y ese trayecto, parce, corrí y sentí que me seguían como si alguien viniera detrás. Qué sensación tan áspera y un miedo hijuemadre. Cuando llegué al patio, mi tía me casqueó y me dijo que si estaba loco, que qué hacía bajando a la quebrada. Yo le dije que tenía curiosidad por bajar y mi tía me dijo que si hubiese bajado, la Llorona me hubiese llevado y a saber qué hubiese pasado. Desde ese día, Howard, desperté mi adrenalina por el misterio. Esa adrenalina de escuchar algo o sentir algo y correr a donde se presenta lo misterioso y plantarle cara es lo mejor. Desde el colegio hasta ahora siempre he sido así, el marica de turno que se presta para ir primero donde el sitio sea oscuro o donde se pase miedo. No sé cómo describirle ese amor a esa sensación, pero es como ver a ese hijueputa y decir, pares en la raya. Mi segunda historia es cuando vivía en Piedecuesta, en una casa rural al lado de la autopista. Nosotros le decíamos El Roto, porque literalmente era una casa de 3 pisos donde vivíamos con más familiares y eso parecía un roto en medio de un maizal y unos árboles grandes. En esa casa, todas las noches, cuando llegaban las 3 de la mañana, sentíamos que alguien rondaba por toda la casa. Mis hermanas se asustaban y me despertaban para que las protegiera. Cuando me sacaban la piedra las molestaba con eso, cosas de hermanos. El caso es que cuando me despertaba, yo rápidamente salía corriendo a ver qué era, y cuando salía al pasillo veía sombras desaparecer. El pasillo tenía una puerta trasera con tragaluz, y con la luz de la luna se veía oscuro, pero a la vez daba miedo. Las noches se hacían pesadas porque no podía dormir bien, ya que cada rato me despertaban mis hermanas. Hasta que un fin de semana, ellas fueron a dormir a la casa de mis abuelos para pasar ese fin de con ellos. Yo me quedé solo con mi hermano mayor y cuando ya era de noche, nos pusimos a ver Dragon Ball Z. Estaba todo bien hasta que mi hermano empezó a sentir frío. Se paró a cerrar las cortinas y fue cuando se quedó callado y me hacía señas con la mano, como cuando le dicen a uno, venga marica, venga, pille esto. Yo corrí sin hacer ruido hasta la ventana y los dos vimos a un anciano vestido con ropa vieja y con un sombrero blanco, pero se veía pálido. Mi hermano rápidamente se fue a la cocina a buscar un cuchillo y yo una correa con una hebilla grande con la que nos daba mi mamá. La tenía escondida por obvias razones. Cuando volvimos a la ventana, el anciano se había ido un poco más lejos. Claro, ya dijimos, ¿bajamos o qué? Todos los posibles vecinos nuevos nos conocíamos entre sí, porque como era una casa en plena autopista, siempre aparecía mucha gente muerta por accidentes entre camiones y una curva que el que no conocía esa zona se llevaba el susto. Por eso decidimos bajar porque no conocíamos a ese anciano y como era tarde, eran las 2 de la mañana. Bajamos y teníamos un frío que nunca habíamos sentido en esa zona. Con la adrenalina al máximo dijimos, aquí fue. Y ese anciano apenas nos vio, pegó un salto hacia el maizal y desapareció. Pero no un saltico chiquito, un saltote. Y es que un anciano, marica, que salta un potrero con alambre de púas. Y de esa manera, no, quedamos fue de piedra. En ese momento salieron todos los perros a ladrar. Tanto fue así el escándalo que toda mi familia se levantó y salió a ver qué pasaba. Cuando les contamos todo, todos se quedaron callados porque ya habían visto antes al anciano y no nos habían dicho nada por miedo. Howard, desde ahí, cada vez que llegamos del colegio,
Llegábamos tipo 8 de la noche aproximadamente desde la calle de los Estudiantes, que desde Real de Minas hasta Piedecuesta, pues el bus se tardaba. Cuando pedíamos la parada, los buceteros a veces no paraban, porque claro, en medio de una autopista pensaban que los iban a robar, pero ya con el tiempo, pues como ya nos iban conociendo, sí nos paraban. Los nuevos sí, eso era una hijueputa pelea porque nos dejaban bien lejos y había que echar pata para llegar a la casa, pero muchos de ellos también afirmaban que no se detenían porque de vez en cuando veían a este anciano. En una de esas, la rabia que tenía porque no paró el bus, cuando llegaba casi a la casa, tocaba bajar un tramo de carretera destapada y no había luz. El vecino tenía un perro negro que ese sí tenía chance de morderte. El caso es que ese día estaba arrecho y bajando ese tramo salió el perro. En ese momento sí me asusté y dije, este perro triple hijo de puta me va a morder. Pero pasó algo. Pasé enfrente de él y el perro estaba quieto, mirándome fijamente. Yo pasé alerta diciendo, si me muerde, le pego un ataque. Pasé y cuando llegué a la entrada de la casa, me dio por ver atrás y ahí estaba el anciano nuevamente observándome desde el potrero y dije, aquí pasó algo. ¿Será un abuelito que no descansa en paz y necesita decirme algo? Me quedé mirándolo y cuando ese perro endemoniado salió a ladrar como loco al potrero, yo me devolví de sapo a ver todo. El perro, al verme, se acercó y siguió ladrando, pero al potrero, no a mí. Es decir, era como si me estuviera protegiendo de algo. Y claro, mano, yo no iba a dejar el perrito ahí, aunque sabía que me podía morder. Algo me decía que me quedara con él. Nos tiramos 10 minutos esperando y ya el perro se calmó, vino hacia mí y empezó a lamerme. Desde ese día el perro siempre me esperaba para bajar el tramo hasta la casa. Yo le daba un trozo de pan y fue mi protector hasta que lo encontraron destripado en uno de los árboles grandes cerca de la casa. Cuando pasó eso, mi mamá y toda la familia tomaron la decisión de buscar otra casa porque ese suceso fue muy violento y dejó traumados a todos. Yo estuve en meses muy malos de pena por el perrito. Tanto fue así que iba todos los días al mismo árbol donde lo encontraron y le prendía una velita. Yo iba solo porque nadie me quería acompañar. Un día ya fue tan tarde que se me hizo de noche. Estaba tranquilo en ese sitio cuando de la nada volvió a aparecer el anciano al lado del árbol. Marica, saqué la patecabra, una navajita pequeña, y me fui sin miedo al anciano, insultándolo. Le decía, viejo catre, hijo de puta, ¿por qué le hizo eso al perro? Venga para acá que lo voy a dejar como un colador gonorrea. Y Howard, cuando llegué donde estaba el anciano, este se esfumó y justo al lado encontré un machete oxidado. Lo cogí y lo tiré a otro sitio lejos del árbol. Luego me fui y nunca más volvió a aparecer el anciano. Tengo más historias, pero las iré contando de a poco para no aburrirlo con todo el párrafo. Yo apoyo el misterio nacional. Un saludo. Hola Howard, miro mucho tus videos últimamente y me gustan bastante. Me gusta su canal, he visto historias de Nariño y yo soy de La Cruz, Nariño, un municipio al norte de este departamento. Pero bueno, te quiero contar una historia que me pasó y me gustaría mucho que la publiques en tu canal. Puedes decir mi nombre. Yo soy Diego Muñoz, tengo 26 años y en el momento en que tuve esta experiencia paranormal tenía unos 15 y 17 años. Verás, en diciembre, específicamente el 7 de diciembre, en mi pueblo, como en toda Colombia, se celebra el Día de las Velitas. Pero acá hacen una procesión o algo así como un desfile, pero de manera respetuosa y de cierta forma religiosa, donde todos los colegios de mi pueblo salen con antorchas por todo el pueblo y terminan en el estadio municipal. Este estadio queda muy cerca del cementerio y pues muchos estudiantes, adolescentes y bueno, personas en general, deciden ir al cementerio a esas horas como a las 9 de la noche a saludar a sus seres queridos o simplemente a ver cuánta gente está en ese mismo día allí. Bueno, en ese año yo estaba con dos amigos tomando unas cervezas mientras pasaba la procesión. Después de que pasó, decidimos ir al cementerio solo para dar una vuelta. Entramos hasta las bóvedas de un familiar de uno de mis amigos y él, cuando estábamos allí, empezó a hablarle a la bóveda como a cualquier familiar dolido. Pero empezamos a sospechar de algo raro en el momento en el que nuestro amigo comenzó a decir las palabras en otro idioma.
Empezó a abrir la boca como si estuviera bostezando y nosotros le empezamos a hablar para ver si estaba bien, pero no nos daba ninguna respuesta. Nos empezamos a acercar más a él hasta que, en un punto, sin mentirte, retrocedió su cuello hasta darle la vuelta a la espalda y mientras daba la vuelta, su cabeza nos miró muy mal. En ese momento salimos corriendo y nos dimos cuenta de que ya era hora de la madrugada, tipo 2 de la mañana, pero del susto seguimos corriendo. Al otro día, a lo que amaneció, me llamó un familiar de mi amigo al que le había pasado esto, preguntándome si yo sabía dónde estaba él. Yo le conté algo de lo que había pasado, pero no muy bien hasta que, cuando fuimos al cementerio a buscarlo, no lo encontramos durante varias horas. Estaba mirando sobre unos arbustos cuando escuché un grito de una mujer muy desesperada y asustada. Ese grito era de la hermana de mi amigo, quien lo había encontrado dentro de un hueco como una tumba en la tierra, esto a unos 3 metros de profundidad. Lo raro de eso es que en ese mismo lugar habíamos pasado los tres antes de que él le pasara todo eso raro que les conté, y en ese lugar no había ningún hueco profundo, es más, no había señal de que él mismo u otra persona lo hubiera abierto durante el tiempo que estuvo desaparecido. Cuando él ya volvió a retomar su conciencia, solo dijo que lo último que se acordaba era que en su mente le había dicho a su familiar que si él quería tomar su cuerpo para cumplir su última voluntad, que por favor lo hiciera y que desde allí no recordaba nada más. No sé qué pasó, no soy de creer mucho en esas cosas, pero eso siempre me pone a pensar. Dejo en ustedes sus conclusiones. Muchas gracias por leerme y obvio que yo apoyo el misterio nacional. Todo comenzó en el 2022 cuando adoptamos a Toby, un perrito criollo de color blanco y de ojos llenos de ternura. Llegó a nuestras vidas en un pequeño pueblo cerca de Bucaramanga como un rayo de luz en medio de bastantes días difíciles. Toby no era un perro cualquiera, era increíblemente inteligente, entendía todo. Cuando le decías acuéstate, se acomodaba y todo. Si alguien mencionaba la palabra sopa, trotaba hacia la cocina y se sentaba junto a la olla, esperando su plato. Pero lo más especial era su relación con mi mamá. Toby pues la adoraba muchísimo y ella lo quería como a un hijo. Sin embargo, no todo era paz en nuestra familia. La suegra de mi madre siempre la había detestado y era conocida por recurrir a la brujería o magia negra. Cada peso que conseguía lo usaba para intentar hacerle daño. Una de sus maldades más recientes dejó a todos perplejos. De la nada, mi mamá empezó a hincharse como si estuviera llena de aire o llena de agua, así durante 11 meses. Los exámenes médicos no mostraban ninguna causa y nadie sabía qué hacer. Después de semanas de sufrimiento, la hinchazón comenzó a desaparecer, pero entonces sucedió algo aún más extraño. Toby, siempre fuerte y lleno de vida, empezó a decaer. El veterinario nos dio un diagnóstico devastador. Tenía una enfermedad desconocida, o lo que llaman enfermedad huérfana muy avanzada. Según él, Toby no viviría más de una semana y sin embargo, nuestro valiente amigo resistió hasta el diciembre de ese año, aunque su salud empeoraba con el paso de los días. El 25 de diciembre fue el día más duro. Toby estaba recostado en el patio, temblando debajo del sol como si fuera invierno. Su pelaje, antes suave y brillante, estaba opaco y pegajoso, como si lo hubieran cubierto de alguna manteca o de esa cosa negra. Petróleo es lo que es. Lo que más nos partía el alma eran sus gemidos, que no eran simples quejidos, sino gritos desgarradores, como si pidiera ayuda desesperadamente. Apenas podía mantenerse en pie y cuando lo llevamos al veterinario, nos dijeron que su cuerpo estaba colapsando. 12 minutos después, Toby exhaló su último respiro. Estábamos destrozados en Navidad, pero los días siguientes trajeron una revelación inesperada. Una vecina, conocida por tener habilidades espirituales, nos confesó algo que nos dejó sin palabras. Toby había absorbido la maldad de la suegra de mi mamá, toda esa mala energía que ella le había enviado. Según ella, quien debía morir de esa manera tan cruel era mi mamá, pero Toby, con su inmenso amor, decidió sacrificarse por ella. Desde aquella Navidad, Toby no nos ha dejado del todo. Algunas noches siento su peso al final de mi cama, justo donde solía dormir. A veces escuchamos el sonido de sus patas recorriendo la casa, o vemos su silueta blanca junto a la puerta como si aún nos estuviera cuidando. Sus cenizas están en el patio, junto a una planta que crece ahí muy fuerte y muy bonita,
Pero lo más increíble es que cuando algo malo está por suceder, mi mamá siempre sueña con él y es como si en los sueños él le advirtiera de personas malas o de cosas peligrosas que le van a pasar. Toby fue más que un perro, fue un ángel, un guardián fiel que llegó a nuestras vidas para salvarnos. Aunque su cuerpo ya no esté aquí, su espíritu sigue protegiéndonos, siempre cuidándonos como lo hacía en vida. Y para este 25 de diciembre siempre hacemos una pequeña reunión en conmemoración a su protección y a su vida. Muchísimas gracias, Howard, y yo apoyo el misterio de Colombia. Hola Howard, te comparto mi historia porque sé que aquí entenderán lo que viví, sobre todo porque sucedió en una fecha que para muchos es de celebración, pero para mí siempre tendrá un aire de misterio. Tenía unos 8 años y era Navidad. Como todos los años, mi familia decidió pasar las fiestas en casa de mi abuela, un lugar que se encontraba en un pueblito alejado, rodeado de montañas y con ese ambiente rural que invita a la calma. Todo parecía normal, la música de villancicos resonaba en las calles, el olor a natilla y buñuelos impregnaba el aire y los niños jugábamos mientras los adultos preparaban la cena de Navidad. En esa época tenía un amigo que vivía justo al lado de mi abuela. Él era como mi hermano durante esas visitas. Jugábamos, explorábamos y esa noche no fue diferente. Mientras todos estábamos ocupados en la casa, él me llamó para mostrarme algo, entre comillas, especial. Con los ojos brillantes y cierta solemnidad, sacó una estampilla de la Virgen María que había encontrado en una caja vieja de su abuela. Esta estampilla es mágica, me dijo con una seriedad que no esperaba de él. Mírala fijamente y dime si ves algo. Me reí al principio pensando que era otra de sus bromas, pero accedí. Nos sentamos en el piso de tierra del patio, bajo la luz de las velas, ya que la energía eléctrica era intermitente. Él me pasó la estampilla y sin decir nada más, se levantó diciendo que volvía en un momento. Me quedé sola, con la estampilla entre las manos, observando bajo la tenue luz. Al principio no vi nada extraño, pero mientras más me concentraba, algo cambió. Alrededor de la imagen comenzó a formarse una especie de bruma gris, como un velo que no podía explicar. El aire se tornó pesado y el bullicio de la Navidad pareció desvanecerse. Sentí que el tiempo se detenía. Entonces, lo más extraño ocurrió. Los labios de la Virgen comenzaron a moverse. No podía creer lo que veía. Me acerqué aún más, pensando que mis ojos me estaban engañando, pero no. Los labios de la Virgen se movían claramente como si estuvieran hablándome. Sin embargo, no escuchaba nada, como si su voz fuera un eco lejano que no podía alcanzar. De repente, la bruma alrededor de la estampilla se tornó más densa y comenzó a extenderse por el patio. Sentí muchísimo miedo, pero no podía apartar la mirada de allí. Fue en ese momento que escuché la voz clara y suave como un susurro dentro de mi cabeza. No recuerdo específicamente las palabras, pero sí la sensación. Era un mensaje importante, algo que parecía dirigirse hacia mi espíritu más que a mi mente. La experiencia terminó de golpe, la bruma desapareció y la estampilla volvió a ser un simple pedazo de papel y sin embargo el patio ya no estaba vacío. Frente a mí, a unos pocos metros, vi una figura alta y oscura casi traslúcida, como una sombra que se movía lentamente hacia el borde del patio. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura se detuvo, giró lentamente hacia mí y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba. Cerré los ojos con fuerza, rezando todo lo que mi abuela me había enseñado y cuando volví a abrirlos, ya no estaba. Mi amigo regresó poco después preguntando si había visto algo. Le conté lo de la Virgen, pero no le mencioné la sombra. Él me miró con una mezcla de asombro y miedo y me dijo que a veces esas cosas no son para nosotros, sino para algo más grande, algo que no entenderíamos hasta que llegara nuestro momento. Desde esa Navidad nunca volví a mirar una estampilla de la misma manera. Aún me pregunto qué fue lo que me dijo la Virgen y si alguna vez entenderé lo que pasó esa noche. Gracias Howard por darle un espacio a historias como esta. Un abrazo y siempre apoyaré el misterio de Colombia.
Me llamo Andrea y quiero contarles algo que le sucedió a mi tío en una Navidad hace algunos años. Esto pasó por allá en el llano. Era una época de fiesta y tradición en el llano, cuando las familias se reúnen para compartir, reír y brindar bajo las estrellas. Mi abuelo tenía un viejo campero, el tipo de vehículo que parecía indestructible, y a mis tíos les gustaba ir al pueblo a comprar cerveza y otras provisiones. Esa noche mi tío fue el encargado de ir solo. Mi abuela le advirtió que no se demorara mucho porque el camino a la finca era largo y oscuro. Rodrigo salió temprano, pero como suele pasar en el llano, entre una cosa y otra se le fue el tiempo y la noche lo atrapó en el camino de regreso. Serían como las 7:30 cuando llegó a una parte del camino donde el terreno era difícil, lleno de barro y piedras. Le tocó bajarse a ponerle la doble tracción al campero. La oscuridad era absoluta, apenas rota por las luces del carro y el canto lejano de los grillos. Después de cruzar el tramo complicado, tuvo que bajarse nuevamente para quitarle la doble al campero. Cuando volvió a subirse, algo lo paralizó. Había un hombre sentado en la silla del copiloto. Mi tío, desconcertado pero aún tratando de mantener la calma, le preguntó: ¿Y usted para dónde va? El hombre, de cabello rubio y tez muy blanca, no parecía de la zona. En esos pueblos todos se conocen y mi tío nunca lo había visto antes. El hombre no respondió de inmediato, solo lo miró con una expresión vacía, como si su mirada estuviera clavada más allá de este mundo. Finalmente, con voz muy baja y monótona, dijo: «Voy contigo». Rodrigo sintió un escalofrío que le pasó por todo el cuerpo e incluso muchísimo miedo. Intentó seguir conversando para disimular su creciente miedo. «Pero, ¿de dónde es usted? ¿Cómo llegó hasta aquí?». El hombre no respondió nada más. Mantenía su mirada fija hacia adelante como si el camino fuera lo único que existiera. Mi tío comenzó a sentir que algo no estaba bien. Era un miedo tan intenso que decía que hasta los pelos de la nuca se le erizaron. Fue entonces cuando decidió desviarse hacia la finca de unos vecinos. Cuando llegó, bajó apresurado y llamó a gritos: «¡Vengan, por favor! Hay un hombre muy raro en el carro». Varios hombres de la finca salieron con linternas y se acercaron al campero. Al abrir la puerta del copiloto no había nadie. Mi tío insistió nervioso, señalando el lugar donde lo había visto, pero lo único que encontraron fue el asiento muy frío, helado prácticamente, como si nadie hubiera estado allí. Los vecinos, extrañados, le preguntaron que qué había pasado. Mi tío les contó todo con muchos detalles: el hombre rubio, su respuesta de miedo y la sensación de que algo muy extraño lo estaba acompañando desde hace bastante rato. Pero entonces uno de los vecinos comentó algo que los dejó a todos aún peor, y a mi tío casi lo enloquece. Me disculpará lo que le voy a preguntar, pero nosotros vimos las luces del campero desde lo lejos. Sin embargo, venías muy despacio, casi a paso de mula. ¿Estás seguro de que aceleraste el carro? Mi tío no comprendió lo que le decían y juró que por el miedo había pisado el acelerador como un loco, temiendo que algo lo persiguiera, pero al parecer lo que los demás vieron no coincidía con lo que él había experimentado. Esa noche decidió quedarse en la finca de los vecinos. No quería regresar solo. Con el tiempo nos enteramos de que ese mismo hombre, entre comillas, se le había parecido a otros en la vereda. Algunos lo describían igual: rubio, de piel pálida y siempre en silencio. Dicen que en Navidad los llanos guardan misterios más profundos de lo que la gente se atreve a contar. Hasta hoy, mi tío no habla mucho de esa noche, pero todos sabemos que algo quedó marcado en su memoria, porque hay cosas que, aunque parezcan historias para asustar, te cambian para siempre cuando las vives. Muchísimas gracias, Howard, y yo apoyo el misterio de Colombia. Hola, Howard, espero que estés muy bien. Gracias por darnos este espacio para compartir nuestras vivencias. Escuchar tus historias me ha ayudado a entender muchas cosas que antes parecían incomprensibles. Quiero que cuentes mi historia de manera anónima, por favor. Desde niña he tenido sueños que, con el tiempo, aprendí a interpretar. No siempre eran buenos, algunos incluso eran aterradores. A veces, lo que soñaba terminaba sucediendo, y aunque eso me ayudó a comprender ciertas señales, también trajo consigo experiencias que no quisiera repetir.
Una Navidad, hace unos años, viví algo que marcó mi vida para siempre. Recuerdo que todo comenzó el jueves antes de Nochebuena y esa noche, después de acostarme con mis hijos en la misma cama, tuve un sueño muy extraño, pero se sintió demasiado real para hacer solo eso. Me vi a mí misma tal como me había dormido, con la misma pijama, la misma cobija y la tenue luz de la calle que entraba por la ventana, pero algo estaba mal. En la esquina de mi cama, donde normalmente no habían más que sombras tranquilas, percibí una oscuridad que parecía absorber toda la luz. Era densa, pesada y emanaba una energía que me heló el cuerpo incluso estando fuera de mí. Era como si algo me observara desde ese rincón, algo que no podía ver del todo, pero que sabía que estaba allí. La sensación era la misma que en mis sueños con demonios, una presencia amenazante como si quisiera hacerme daño a toda costa. Intenté calmarme, desperté bruscamente y llena de miedo, y al levantarme lo que hice fue orar. Siempre he sido muy creyente en Dios, así que busqué mi Biblia y leí algunos salmos, como otras veces había hecho. Eso normalmente aleja las malas energías, pero esta vez no funcionó del todo. Regresé a la cama con el corazón inquieto, pero me convencí de que solo había sido un mal sueño. Esa noche dormí con la luz encendida, pero al volver a soñar, la misma presencia estaba ahí. Esta vez fue peor. Mientras estaba desdoblada, entre comillas, me veía desde afuera. Vi cómo las cobijas de mis hijos comenzaron a moverse solas, como si una entidad invisible las estuviera jalando. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Vi cómo esta sombra de la esquina se extendía, avanzando hacia nosotros como si fuera un humo negro. Y allí luché como con esta opresión, con esto que me mantenía casi petrificada, sin poder hablar ni moverme, aunque estuviera en ese otro más allá, como en ese viaje astral. Y luché tanto que desperté empapada de sudor, con lágrimas en los ojos. Algo no estaba bien, lo sentía en lo más profundo de mi alma. Y lo peor es que mis hijos estaban en peligro. El domingo por la mañana, justo antes de Nochebuena, recibí una llamada que me partió el corazón. Mi padre, quien llevaba días con síntomas menores pero nada grave, había fallecido repentinamente. No estaba hospitalizado, ni habíamos imaginado que su partida fuera tan cerca. La tristeza me invadió, pero entonces comprendí lo que había sucedido. Ese sueño no era solo un mal presagio, era una advertencia que no supe interpretar a tiempo. Ese rincón oscuro junto a mi cama, esa energía sofocante, eran señales de lo que estaba por venir. Aún hoy me duele no haber despedido a mi padre como hubiera querido. Si tan solo hubiera sabido lo que significaban esos sueños, habría aprovechado cada momento con él. Gracias, Howard, por permitirme contar esta historia. Espero que llegue a alguien que también haya sentido alguna vez esa energía inexplicable, esa sensación que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, especialmente en momentos tan significativos como la Navidad. Hola Howard, quiero contarte algo que me pasó hace 3 meses y aunque trato de olvidarlo cada vez que llega la Navidad, esos recuerdos regresan como si el frío de diciembre los trajera consigo. Todo comenzó cuando mi mamá falleció. Fue un golpe muy duro para la familia y desde ese día he sentido algo extraño, como si algo o alguien estuviera siempre conmigo. La verdad no sé si es ella o quizás algo más. El día después del velorio le hicimos una misa en una iglesia pequeña de mi barrio. La iglesia tiene un ventanal enorme que da a una sala contigua. El vidrio es opaco, pero aún así se pueden ver formas o sombras detrás. En medio de la misa, mientras el sacerdote hablaba, vi una sombra alta y delgada que pasó lentamente detrás de esa ventana. Pensé que sería algún empleado o alguien más, pero cuando me fijé mejor, no había absolutamente nadie ahí. La misa continuó, pero yo no podía concentrarme. Sentía un peso como en el aire, como si algo invisible estuviera muy presente. Mis manos estaban frías y el ambiente era inquietante. Pensé que podría ser la sugestión por el dolor del momento, pero la sensación no se iba. Esa noche, cuando regresé a casa, tuve el primero de varios sueños que todavía me atormentan. En el sueño veía a mi mamá levantándose del ataúd. Su piel estaba pálida y sus ojos estaban vacíos como si no fueran los de ella. Me perseguía por la casa extendiendo las manos hacia mí como si quisiera agarrarme. Yo corría y corría, pero no podía escapar. El miedo era tan intenso que me desperté sudando y con el corazón a mil. Pensé que era solo un mal sueño hasta que la siguiente noche soñé exactamente lo mismo.
Las cosas comenzaron a empeorar cuando una noche me quedé en su cuarto. Ese cuarto siempre ha sido especial, con su olor típico y las fotos familiares en la pared. Pero esa noche, mientras todo estaba en silencio y las luces estaban apagadas, escuché ruidos en la cocina, como si alguien estuviera moviendo los platos y las ollas. El sonido era muy claro, Howard, como si alguien estuviera preparando algo de comer. Me armé de valor y salí a mirar. Todo estaba oscuro y vacío, pero el ruido seguía. Yo no quise aventurarme más y regresé al cuarto, tratando de ignorarlo, pero entonces escuché pasos que venían hacia la sala. Encendí mi celular para alumbrar, pero no vi a nadie. Aún así, el sonido de los pasos continuaba y en un momento vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, de pie, justo frente a la puerta de mi cuarto. No era como una persona, era más alta y su presencia era opresiva. Intenté rezar, pero mi voz se quebraba. La figura desapareció después de unos segundos que parecieron eternos. Esa noche no pude dormir y desde aquella noche las cosas no han sido iguales en la casa. A veces en las noches siento como si alguien me tocara el brazo o me jalara la sábana. Y hace unos días, mientras ponía las luces navideñas en la sala, tuve una sensación de frío que no era normal. Me giré y por supuesto, juraría haber visto a mi mamá parada en la cocina, sonriéndome como antes lo hacía, pero su sonrisa no era cálida como antes, era, digámoslo así, diferente. Solo pido que su alma esté en paz y que no sea algo malo lo que yo he estado sintiendo. Espero que al contarlo aquí pueda encontrar algo de tranquilidad y gracias por leerme, Howard. Espero que estas palabras lleguen a alguien que me pueda ayudar a entender lo que me está pasando. Que tengas unas felices fiestas. Saludos. Estaba viendo tu video de historias paranormales con el hombre del sombrero y me acordé de un suceso. O bueno, no sé si llamarlo así, pero bueno, el caso es que te quiero contar lo siguiente. Yo tenía 7 años y vivía en Bogotá. Con mi familia solíamos viajar a un pueblito del Tolima que se llama Chaparral casi todos los diciembres, ya que celebrar Año Nuevo en otros ambientes siempre será mejor. Nosotros nos quedábamos en la casa de un familiar unos 3 días antes de Año Nuevo y en esos días íbamos a la piscina y en fin. Para no alargarles el cuento, un día todos fuimos a un río a hacer lo de siempre, un sancocho a la leña, jugar, joder, en fin. Cayó la noche y el sancocho aún se estaba haciendo. Mientras comíamos en unos matorrales lejos del río, se vio una especie de luz amarilla, pero no como la de una linterna, sino como la de una lámpara de esas antiguas de gasolina. Miré un poco más detalladamente y era un jinete, tenía un sombrero y una gabardina larga. Cuando nos vio, se bajó de la colina a toda velocidad. Cabe recalcar que esa colina era muy empinada, era casi imposible que alguien pudiera hacer eso. Es decir, esto no era normal que un caballo bajara así de rápido sin caerse hacia el frente. Pero bueno, cuando vimos eso, corrimos como si no hubiese un mañana. Cruzamos el río y nos fuimos en un bus alquilado que teníamos. Espero que te sirva mi historia y quería decirte que tu contenido es muy bueno. Sigue así. Si la publicas, me gustaría escuchar mi nombre, el cual es Tomás Díaz. Hola, siempre escucho tus historias y me gustaría que contaras la mía. Todo sucedió en el barrio donde vivía con mis padres y mi hermano, quien es 3 años mayor que yo. El barrio está en Manrique, en la ciudad de Medellín, y en él había un pequeño parque donde los niños solían jugar después de la escuela. Justo al lado del parque había una casa antigua y descuidada que llevaba años deshabitada. La gente del barrio solía contar historias de que en esa casa se veían cosas extrañas, pero pocos se atrevían a acercarse. Una noche, que era el día de las velitas, el 7 de diciembre, llegó la hora de las 8 de la noche y mi hermano, que en ese entonces tenía 15 años, había salido a jugar con sus amigos desde por la tarde y no aparecía. Como mi padre aún estaba trabajando, salimos con mi madre y yo a buscarlo y un vecino nos dijo que lo había visto en el parque del barrio, así que fuimos a buscarlo allá. Al llegar, el lugar estaba vacío, pero se veían luces en la casa abandonada y se escuchaban risas. Mi madre, bastante preocupada, decidió asomarse por la ventana de esa casa y me dijo: "Mira, hay unos niños jugando dentro de esa casa. Su hermano debe estar allá metido".
Mi madre decidió abrir la puerta, la cual se abrió con un chillido aterrador. Ella llamó a mi hermano, pero no recibió respuesta y no se veía a nadie en esa casa. Todo estaba muy oscuro y de repente una brisa recorrió el lugar y me dio mucho escalofrío. Quedamos ambos paralizados cuando en el fondo de la casa vimos la figura de una mujer vestida con ropa antigua. La mujer parecía desvanecerse y aparecer, moviéndose lentamente. Cuando mi mamá pudo salir del trance, me tomó de la mano y salimos corriendo de esa casa, mi madre temblando y yo todavía con escalofríos. Nos fuimos a nuestra casa y ya mi hermano estaba allí. Pensamos que todo había terminado y que eso quedaría como un simple susto, pero no fue así. Desde ese día se escuchaban pasos por toda la casa mientras dormíamos en la noche. Además sonaba como si estuvieran lavando los trastes y como si movieran bolsas buscando algo. Cuando mi papá se paraba a mirar qué pasaba, no había nada y todo estaba en su lugar. A mi mamá ya no le gustaba quedarse sola en casa. Mis padres, desesperados, echaron agua bendita por toda la casa y también hicieron una limpia con incienso y otras cosas, lo cual calmó un poco la situación. Sin embargo, como a la semana, volvieron a escucharse cosas muy raras. Todos estábamos cansados y ya habíamos aguantado esta situación por más de 3 meses. Queríamos irnos de allí, pero la casa era propia y no teníamos dinero para pagar un arriendo. Todo siguió así durante 2 meses más, hasta que alguien compró el terreno de la casa abandonada y la tumbaron. Durante los trabajos de construcción encontraron una caja muy vieja en el lugar donde estaba la edificación, que contenía muchos billetes, pero según se supo, estos ya estaban perdidos o dañados y eran muy antiguos. Desde ese día se sintió una paz en mi casa y nunca más se volvió a escuchar ningún ruido. Si algún día cuentas esta historia, que sea de manera anónima. Muchas gracias por entretener mis tardes durante mis jornadas laborales. Esta historia, la verdad, es bastante corta, pero hace mucho quería contártela, aunque no había encontrado el valor para hacerlo. Era diciembre del año 2017, por esas fechas de mi cumpleaños. Luego de salir del cine con mi familia y tener un disgusto con la que en ese entonces era mi pareja, decidí irme solo a la casa de mis abuelos. Ya era de noche, y cabe decir que el cine quedaba cerca de la casa de mis abuelos, así que no le vi ningún problema en hacerlo. Para los que son de Ibagué, pueden ubicarse en la carrera sexta, por donde está la pizzería, cuyo nombre no diré para evitar algún problema. Esa calle frecuentemente es muy concurrida e incluso pasarla puede ser una demora por la cantidad de carros que pasan, pero esa vez estaba vacía. También cabe mencionar que el lugar donde ocurrió este suceso tiene muchos lotes, lo que provoca que la maleza sea muy alta en gran parte del año debido al descuido de estos terrenos. Continuando con la historia, iba caminando por uno de esos lotes y comenzaba a hacer frío. Ya casi coronaba la esquina para voltear y entrar al barrio donde vivían mis abuelos. Cuando lo escuché, sentí que alguien corría a mis espaldas y me dije a mí mismo: "Jueputa, aquí fue, aquí me robaron". Fue entonces cuando me frené, esperando el agarrón y que alguien me dijera: "Quieto, démelo todo". Yo me di la vuelta para por lo menos verle la cara, pero no había nadie. Fue ahí cuando caí en cuenta de que no había visto pasar ni personas ni carros, solo se sentía esa soledad inusual de aquel lugar. La verdad, desconozco si algo mayor haya pasado en ese lugar, tal vez muchos accidentes de tránsito, pero nunca he escuchado a alguien pasar por esta misma situación que yo pasé en el lugar. La verdad, puedes hacer lo que quieras con esta historia, solo te pido que sea anónima. Hola Howard, soy un seguidor suyo desde hace algún tiempo. Me llamo Tomás, vivo en la capital y tengo 25 años. He estado siguiendo su canal con más frecuencia últimamente y pensé que tal vez mi historia de vida le resulte interesante para esas recopilaciones que usted hace de relatos paranormales de quienes lo seguimos. Y bueno, debes saber de antemano que soy diseñador gráfico. Toda la vida he disfrutado mucho del arte, principalmente de la ilustración. Soy una persona interesada en las cosas paranormales, de ahí pues que yo llegara a su canal. Mi interés por este tema surge de hecho por la serie de acontecimientos extraños que me han venido ocurriendo desde que era casi un bebé, aunque ya estoy acostumbrado a ellos por la frecuencia con la que suceden.
En ocasiones he dibujado algunas de esas cosas, las cuales he logrado ver durante estas experiencias, así que al final del correo le compartiré algunas ilustraciones por si le interesan. Mi primera experiencia intensa de la que tengo memoria ocurrió cuando tenía unos 7 años. Estaba con mi mamá yendo a una tienda, era de noche, todo parecía normal. Ella entró mientras que yo me quedé afuera viendo unos arbustos podados en macetas cuadradas, de esos que a veces ponen cerca de la parte exterior de los negocios. Me llamó la atención que parecía haber movimiento dentro de uno de estos arbustos, como si algo lo sacudiera desde adentro. Estaba oscuro, así que era difícil entender qué había allí. Al acercarme, las hojas dejaron de moverse, pero al mismo tiempo, otro arbusto a la distancia empezó a moverse, llamando mi atención. Parecía que alguien jugaba conmigo, moviendo las plantas para atraerme, pero dejándolas quietas cuando me acercaba. En algún momento de ese juego, entre comillas, me agaché para observar la base de estos arbustos, el tallo, y lo que vi me sorprendió. Por un breve momento pude ver unas manos muy pequeñas escondiéndose entre la vegetación. Eran manos como humanas, pero de tamaño extremadamente pequeño. Uno diría que podrían ser las patas de algún ratón, por ejemplo, rosadas, pequeñas y con dedos definidos. Pero recuerdo bien que esas manos tenían forma humana, con un pulgar y otros 4 dedos largos, agarrando ese tallo. Al percatarse de mi presencia, se escondieron entre las mismas ramas. Yo no me asusté, nunca lo hago, la curiosidad siempre me gana. Seguí buscando entre esos arbustos a eso que estaba jugando conmigo y sin embargo cuando mi mamá salió de la tienda, las plantas dejaron de moverse y ya no había señales de nada entre ellas, como si lo que estuviera allí se hubiera ido al verla llegar por mí. Ahora que soy adulto, creo que podría haber sido un duende, pero nunca volví a ver unas manos como esas. Desde más o menos el 2008, cuando tenía 10 años, hasta el presente, mi mamá y yo hemos estado acompañados por presencias extrañas en las casas que habitamos. Al principio pensé que solo me ocurría a mí, pero cuando hablaba con ella era más fácil saber que ambos veíamos lo mismo. En ocasiones escuchábamos sonidos provenientes de la cocina, ollas moviéndose entre los cajones, televisores encendiéndose solos, pero lo más recurrente era ver con el rabillo del ojo una especie de pequeños animales escondiéndose en las esquinas o cuartos. Siempre los describimos como animales blancos del tamaño de un gato o un conejo que corrían entre los cuartos o se metían debajo de la cama silenciosamente. No podíamos distinguir mucho más porque solo los percibíamos de reojo, fuera de día o de noche. Nos acostumbramos a ellos, pues nunca nos hicieron daño, solo parecían habitar en las mismas casas que nosotros. Incluso cuando nos mudamos, esas presencias siempre nos seguían. En el 2012 adoptamos 2 gatos. Ellos a veces miraban fijamente paredes o pasillos o algo que para nosotros era invisible, pero para ellos parecía completamente normal. Seguían con la mirada el movimiento de eso entre comillas que estaba allí, sincronizando sus cabezas aunque nosotros no veíamos nada. Estas entidades, aunque están conmigo, a veces las veo en el trabajo, en viajes o incluso en la universidad, escondiéndose entre estanterías o muebles donde no habría espacio para que algo quepa. Pero ahora que lo escribo, caigo en cuenta de que ya no son pequeños ni de color blanco. Las colas largas y las sombras que veo ahora tienen un tamaño más grande, similar al de un niño o un perro grande. En el año 2016 tuve un sueño muy intenso, donde una especie de entidades en el bosque comenzaban a perseguirme a mí junto con otras personas. Una de ellas, la que parecía ser el líder, me señaló en el sueño y tras escapar de dicho bosque, al despertarme, me dejó muy asustado y agitado. Algo extraño, pues las pesadillas suelen gustarme más que asustarme, por los monstruos y cosas bizarras que ocurren cuando uno duerme, pero en esta ocasión me asusté mucho, sin razón aparente. Las siguientes noches volví a soñar con esta entidad, quien en algún momento del sueño aparecía a la distancia señalándome, provocando el mismo sentimiento en mí cuando me despertaba. Era una figura alta y esbelta, su cuerpo era una masa que intentaba parecer humana, hecha de un humo negro como cuando la tinta se diluye en el agua. Su rostro parecía el cráneo de un animal, con cuencas negras y profundas, y en la cabeza, como si tuviera un plumaje corto, sus manos y dedos muy largos eran visibles cuando me señalaba, directo a la cabeza.
Y los sueños eran solo el principio. En vísperas de Navidad había ido a una casa de campo de familia, donde acostumbraban a caminar y a jugar en un arroyo cerca de la finca. Un día de esos estaba agachado en el borde del arroyo, cuando de repente una roca cayó junto a mí, salpicándome al golpear el agua. La piedra tenía el tamaño de mi cabeza más o menos, era bien pesada. Cuando me levanté, molesto por lo que ocurrió, no había nadie a mi alrededor, no había viento, no había movimiento entre las plantas, nada. Se sentía un silencio incómodo, los animales no hacían ruido de fondo, ni se sentía el aire natural. Un poco confundido, motivado por la intriga, busqué entre los arbustos y plantas alrededor, pero no logré nada, pues nadie más que yo estaba en ese sitio. No había forma de que se resbalara la roca, pues el lugar era plano, sin mencionar que la roca cayó desde arriba de mi cabeza. Alguien me la había lanzado, pero nunca supe quién o qué había sido. Esa misma noche, mientras rezábamos la novena frente a un pesebre, mi tía mencionó en la oración que si algún ángel estaba con nosotros, por favor nos lo hiciera saber, a lo que un golpe muy fuerte en la ventana nos hizo saltar a todos del susto. El golpe sonó sólido, como de algo grande, así que mis familiares se asustaron, pero yo, sin mucho temor, llevado más por la curiosidad de la situación del arroyo y ahora de la ventana, salí a ver qué había ocurrido. Mirando por fuera de la casa vi que la ventana que sonó tenía una reja externa, es decir que nada con una gran masa pudo golpear el vidrio, pues los barrotes no hubiesen permitido que tocara la ventana o el vidrio. Pero más extraño aún es que, al ver a contraluz la ventana, podían verse una especie de 4 dedos marcados, largos, que quedaron impresos ahí. Si fuese una mano de una persona o algo más, no lo sé. O si estaba ahí desde antes del golpe, tampoco lo sé. Pero era muy difícil haber golpeado el vidrio con tanta fuerza y con la mano así abierta. Vuelvo y repito, teniendo los barrotes de por medio. Fue una experiencia particular que quiero agregar, pues no sé si fue o no la misma cosa que me lanzó la roca unas horas antes. Si le sirve de algo, esta finca se ubica en Moniquirá, Boyacá. Durante más o menos las 2 semanas siguientes, ya en Bogotá, en la casa se caían cosas, se cerraban puertas muy fuertes, las ventanas se abrían, los televisores a veces se encendían solos y todo esto, aunque ya no era extraño para mí, se hacía con mucha más frecuencia que antes, sin ningún motivo aparente. Pasadas unas 2 semanas, todo volvió a estar en calma, no volví a soñar con esa entidad ni tener pesadillas relacionadas con ella. Sin embargo, fui donde una persona espiritista, conocida de mi mamá, a preguntarle qué podía haber significado todo esto, a lo que ella, al ver las ilustraciones que yo había hecho de la criatura, me dijo que existían entidades de otros planos de la realidad que buscaban drenar la energía de las personas y que una de estas parecía que se había pegado a mí durante un breve periodo, pero sin razón aparente. Ella también me mencionó que la energía que yo emanaba era muy fuerte. Las velas que ella solía prender cuando las personas la visitaban se movían cuando yo me encontraba cerca, aunque no hubiese viento ni nada que las perturbara, lo cual, decía ella, es algo con lo que debo tener cuidado, pues entidades como la de ese sueño podían verse atraídas. En el 2019 nos mudamos a mi casa actual. Aquí no fue diferente en cuanto a temas de ese tipo. Las presencias que parecen pequeños animales siguen con nosotros. Las puertas, ollas y ventanas siguen moviéndose y los gatos continúan viendo cosas que nosotros no podemos ver. Sin embargo, en esta casa me ha ocurrido ciertas particularidades de las cuales no me asusto por estar acostumbrado ya a ese tipo de contacto con entidades, pero pues no le niego que sí me han dejado pensativo. La primera ocasión extraña ocurrió una noche, donde al entrar a mi cuarto y encender la luz, 2 pequeñas manos en la cabecera de mi cama se escondieron, reaccionando a la luz como si no les gustara. Estas manos, muy parecidas a las de mi historia de niño, eran pequeñas como de un bebé y estaban agarradas del borde como sosteniéndose, pero ocultándose detrás de la cama rápidamente al percatarse de mi presencia. Lo raro en todo esto es que entre la cabecera y la pared hay poco más de 3 o 4 centímetros. Es imposible que algo cupiese ahí. Un ratón tampoco pudo haber sido. Las manos eran muy humanas como para confundirlas, como regordetas y de un tono de piel. Yo las compararía con las de un bebé.
En otra ocasión, también durante la noche, estaba en mi cuarto tomando una siesta, aunque en un momento determinado me desperté para acomodarme mejor, pues sentía un frío extraño en el cuerpo. Cuando abrí mis ojos, pude notar que habían 3 figuras dentro de la habitación muy altas, con cabezas como de rombo, a quienes solo podía distinguirles su silueta y 2 ojos que brillaban fuertemente como de blanco. Una estaba en la entrada, bloqueando la salida, otra a los pies de mi cama y la última observándome justo enfrente de mí, a pocos centímetros de mi cara, pero todas de pie. Eran muy altas, casi tocando el techo, por lo que pienso que tendrían unos 2 metros de altura, pero son solo suposiciones mías. En ese momento estaba tan dormido que no logré reaccionar, solo detallarlas para luego darme la vuelta y seguir durmiendo, aunque al despertar más tarde recordaba bien haber visto dichas figuras, justo con el escalofrío que sentía en mi cuerpo. Esas cosas nunca hicieron sonidos, no se movían, solo estaban como estatuas mirándome con sus ojos blancos. Unos años más tarde, en pandemia, pude hablar con Aloína, una mujer que tiene la capacidad de hablar con los ángeles. Al principio debo admitir que no creía mucho sobre sus capacidades, pero a medida que le preguntaba sobre mi vida y personas cercanas, ella lograba dar con datos acertados, incluso con nombres, los cuales no tendría por qué saber, pues no nos conocíamos hasta ese momento. Toda la información que me daba se la atribuía a entidades superiores a las que ella llamaba ángeles. A ella quería preguntarle por qué últimamente me sentía tan triste y decaído, pues pasaba por una época emocionalmente tensa en mi vida. Entre la charla que tuvimos, pregunté muchas cosas sobre el funcionamiento del cielo, el infierno, las almas y demás cosas que ocurrían después de la vida. Entre todo ello, Aloína me mencionó que existían personas que estaban mucho más conectadas a otros planos más allá del real, que eran conscientes de entidades que habitaban esos mundos y que eran capaces de comprender que no eran buenas ni malas. De esta manera, Aloína me insinuó que yo era una de esas personas, que mi realidad se impregnaba con otras, y de ahí que para mí fuera tan común el interactuar por breves momentos con cosas, entre comillas, tan particulares como todo lo que he mencionado. Ella también menciona que, por lo mismo de tener sensibilidad a estos seres, ellos se ven atraídos hacia mí, rodeándome constantemente. Acá comienza una transformación absoluta de las experiencias que he vivido. Es una parte completamente diferente, pero igual de interesante, y tiene que ver con lo anterior. Hace 2 años comencé a experimentar con el MDMA, éxtasis que llaman. Al principio fue una experiencia muy predecible: desinhibirse, estar feliz, sentidos ultrasensibles, etc. Sin embargo, con el pasar de los meses, a medida que consumía, comencé a experimentar visiones que cada vez eran más profundas, como conscientes, que sentía que me estaba transmitiendo desde una especie de más allá universal. Para acortarles la historia, porque es realmente larguísima, cada consumo se transformó en una sensación astral donde mi novia y yo empezamos a interactuar con entidades superiores que se llaman a sí mismas él y A. Ambos teníamos nuestras propias experiencias con esa entidad, quien nos hablaba por separado, pero al intercambiar experiencias con mi pareja, nos dábamos cuenta de que comunicaba el mismo mensaje. Nos revelaba nuestro destino después de esta vida, nos mencionó que esta era nuestra última vida terrenal y en adelante estaríamos destinados a labores universales mucho más profundas, a una vida menos finita y más encaminada a guiar a otras almas en sus propios propósitos. En mis últimos consumos, a mí se me aparecieron otras 5 entidades, quienes decían querer apadrinarme una vez partiera al más allá. Cada una podría instruirme de maneras diferentes dependiendo de lo que yo quisiera, pues mi alma se prestaba para funcionar de diferentes formas. En esa ocasión, sin haberle mencionado lo anterior a mi novia, ella me decía que en sus visiones me vio rodeado por 5 esferas, todas conectadas a mí y yo a ellas. Siempre nos ocurre lo mismo, conectamos con la misma entidad y ella nos habla por separado de una historia o camino introspectivo muy parecido, pero narrado de una forma que a cada uno le nutra a su manera, Howard.
Actualmente seguimos en contacto con esta entidad y yo con las otras 5. Me mencionaban ellas que me habían elegido o seguido por algo muy similar a lo que le mencioné de poder ver o entender hasta cierto punto que convivimos con seres que no necesariamente tenemos que entender. Si quiere que mi novia le cuente su parte de la historia con estas entidades que ya ha visto, me puede escribir y le comparto su contacto. Pero bueno, según Elia, esta criatura que se comunica conmigo, mi misión en esta última vida era ser feliz, algo que también me contaba Aloína en su momento. Según los ángeles que me cuidan, ellos habían dicho que yo había venido a esta vida a concluir mi ciclo y encontrar la tranquilidad, pues llevaba muchas vidas sufriendo de muchas formas. En contraste con lo que me dice Elia, esto fue porque yo decidí aprender todo lo que pudiera en esas vidas, todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad, como aprendizaje para hacerme a mí mismo una persona mucho más justa, algo que mi novia y yo supuestamente tenemos muy marcado en nuestras almas, y por eso estas entidades nos buscan, porque esto es un rasgo que ellos allá en el más allá necesitan. Todo eso me ha dejado sorprendido, pues a lo largo de mi vida, personas con las que he podido hablar de mi parte espiritual han coincidido en que de alguna manera atraigo seres que no son del plano real o que no suelen manifestarse con otras entidades. Yo soy una persona muy curiosa que por haber tenido tantas experiencias así ya no se asusta ni se sorprende, pero no deja de hacerme pensar en qué son o por qué quieren contactar conmigo. Si podemos decirlo así o llamarlo de alguna manera, no lo sé. Si son duendes, elementales, fantasmas, alienígenas o lo que sea, es que no lo entiendo la verdad, pero quiero compartirlo con usted, pues creo que son relatos que aborda de una gran manera en el canal. Así que bueno, debo admitir que, como cualquier otra persona, quisiera que abordara mi caso y diera una opinión si le parece bien. Amo dibujar y aunque la mayoría de veces creo mis monstruos o criaturas, hay ocasiones donde simplemente me llegan a la cabeza imágenes de seres que por alguna razón recuerdo o conozco, por lo que solo utilizo el bolígrafo para pasarlas de mi mente al papel. Las personas a las que les he contado sobre mi ámbito espiritual suelen decirme que estas imágenes, entre comillas, son memorias de vidas pasadas o de mundos que he visto cuando duermo. Yo los llamo destellos, pues vienen a mi mente en cualquier momento como si me encendiera un bombillo dentro de mí. Son tan detalladas y nítidas que me es fácil plasmarlas. Dejaré algunos aquí si quiere verlos. Como dato adicional, yo he podido estar en los famosos backrooms de estos creepypastas. Desde muy pequeño he experimentado en sueños el estar en estos espacios, pero siento que no es algo que esté muy relacionado con todo lo que le he comentado y no quisiera desviarle de lo que me motivó a escribirle. Si gusta saber de estas experiencias, le puedo contar con gusto, pero por ahora lo dejaré aquí, ya que he extendido mucho y no quiero abusar de su espacio, Howard. Le agradezco el espacio. Cualquier parte de la historia que quiera saber más puede escribirme y con gusto le responderé. Muchas gracias y yo apoyo el misterio nacional. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.